contento de poder estar en este momento anunciando la inversión de UPM. Estamos tranquilos de que estamos haciendo una inversión sostenible y responsable. Todos estos temas ya están en la red y en los sitios de presidencia y sitios de UPM. ¿Se entiende que no hubo secretismo? No. Es un ferrocarril que mantiene un estándar bastante alto en cuanto a lo que es técnica, productivo y de seguridad. No es únicamente para UPM y claramente compatible con todas las cargas agropecuarias o industriales que puedan ser objeto de traslado para el puerto de Montevideo o para alguna otra parte. Es el tema del día. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos en Todas las Voces. El debate en vivo en la pantalla de Canal 4 va a ser el asunto. Pero hay otro central. Un día resulta que los uruguayos nos despertamos debatiendo sobre oligarquía y pueblo. Ese es el eje también del debate de esta noche, pero estará lo de UPM, la noticia más importante de hoy, acaso del año, y sin dudas, en la historia económica del país, es el dato más impactante que ha surgido. Esta inversión de la finlandesa UPM, y además es el dato más importante en la economía de la propia empresa, también lo han manifestado así. Eleonora Navata, nuestra invitada hoy como periodista, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me parece haberte visto hoy temprano. Sí, hace un rato. A las 8. Sí. En esta campaña, anticampaña, digamos, ¿no? Bueno, campaña contra la reforma de la Constitución. Sí. Estuve participando. ¿Te costó tomar esa decisión? No, para nada. Estoy convencida que no es el camino. Una reforma constitucional es algo demasiado serio como para empezar a tocarlo y creer que esas medidas van a tener efectos a corto plazo. O sea, realmente creo que la reforma de la Constitución no es el camino y por eso no dudé en participar cuando me preguntaron si podía sabes que el otro día se acompañarnos. planteó el debate acá sobre los periodistas, su concepto de periodistas con capacidad de opinar. Y yo ya estoy un poco retirada de los medios de comunicación, entonces también tengo más libertad. Bueno, muy bien. Conrado, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Un gusto. Le quiero pedir especialmente a la producción. Ustedes saben que tenemos una producción con una altísima capacidad de reacción. Hay un fragmento de lo que dijo Conrado Hughes hace un tiempito que querría tenerlo para el comienzo de este programa. Bueno, Gabriel, como siempre, muchas gracias por tu calificada presencia. Yo sabía que me iba a encontrar con ese video. Sí, porque sos perspicaz. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy bien, muy bien. Y aprovecho para felicitar a Eleonora y a todos los que trabajaron en esta cadena nacional de la campaña. Me pareció una muy buena cadena, muy bien hecha, muy clara y muy fundamentada. Sí. Recomendable de ver. Dice Abdala que desinforma, que en lugar de informar, desinforma. Pablo Abdala, me estoy refiriendo, ¿no? Sí, me imagino. Leo Lucci, qué bueno tenerte una vez más. Bueno, Qué gracias. bien la está pasando. Mirá, otro pedido a la producción. Voy a hacer. Hoy estoy bastante pedigüeño. Algunas imágenes de Viviana Ruggiero que la está pasando realmente bien, en sus, como suele decirse, merecidísimas vacaciones. Así que podemos tenerla presente de alguna forma, ¿no, Leo? ¿Cómo no? Más allá de que disfrutamos mucho La estamos de tu siguiendo, presencia. la estamos siguiendo de cerca. Bueno, el regreso del hijo, ¿cómo era aquello, Conrado? Esto vuelve a la casa del padre. ¿Te parece? La que llevo de taco. ¿Sí? Seguro. Esa línea estaba más complicada, ¿no? Sí, claro. Ya es más difícil. ¿Cómo lo ves a Mazarovich? Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy bien. Sí. Me siento representado. Bueno, Oscar. A veces digo, pobre Gaby. Bueno, y es más tranquilo mirando la bienvenido tele. una vez más. No, gracias en este por caso, la como invitación. invitado, como ex precandidato del Frente Amplio, vamos a hablar también de política, de esto de UPM, de oligarcas. ¿Te pareció atinado plantear este debate, por ejemplo, oligarcas y pueblo? No, a mí me parece que hay una intención de algunos sectores de la oposición de querer presentar a Graciela Villar como una especie de Bin Laden, ¿no? Una compañera que fue edil, 25 años, militante de Asamblea Uruguay, o sea, colocar la fórmula del Frente Amplio como que es una fórmula que está en el costado de la ultraizquierda, hay que hacer un esfuerzo ¿Pero gigantesco. te pareció feliz esa retórica? Yo, a ver, creo que sí se dirime
si hay más y mejor distribución de la riqueza o peor. Si se dirime si hay avance en agenda de derechos para minorías vulneradas o no. Claro, pero eso es un tema. Perfecto. Es otro, pero no es otro. Pero no es otro, pero lo vamos a hablar más adelante. Qué bueno es recibir a la doctora en Sociología, Adriana Marrero, que una vez más está con nosotros. Adriana, ¿qué tal? Muy bien, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la presencia. Hoy decía al comienzo, ¿no? Nos despertamos una mañana de 2019 debatiendo sobre esto, oligarquía y pueblo. Me imagino que mucha materia para tu Mucha trabajo. materia, mucha sorpresa también, un poquito de sorpresa, sí. ¿Sí? Hubo como algo Sí, un poquito de sorpresivo. sorpresa, sí, porque, bueno, si el Frente Amplio llegó a la mayoría, más de la mayoría absoluta de los votos, justamente fue creciendo hacia el centro, entonces eso resultó un poco curioso, Raro. pero al mismo tiempo inmediatamente se comprende, porque bueno, a ella le asignaron un papel y ella efectivamente está tratando. Ah, le asignaron un papel, o sea que está Claro, es decir, yo lo veo de ese modo, interpretando ¿no? un papel, está. Bueno, no interpretando un papel, creo que le pusieron la responsabilidad de expresar cierto tipo de cosas, cierto tipo de sentimiento que Daniel Martínez, también por su propia orientación y por su propia modalidad, posiblemente no es capaz de expresar. Entonces, bueno, ese calor, ese fuego. Así que digamos ese que es entusiasmo. una fórmula que se complementa. Bueno, en yo principio por creo que ella intentó hacer eso, ¿no? Es decir, bueno, dar la talla en eso de buena oradora y al mismo tiempo, bueno, representar algunos sectores que posiblemente, bueno, pudieran sentirse inclinados a irse más hacia la izquierda y tratar de capturarlos con un poco de nostalgia. Bien. Lo que algunos entienden como complementario, otros lo ven como contradictorio, porque por un lado hay un candidato a la presidencia que convoca a los principales líderes de la actual oposición a tender puentes y por el otro asoma este discurso. Señor diputado Gustavo Penades, también es muy grato recibirlo. ¿Cómo anda? Un gusto, como siempre. Bien. Un placer. ¿Cuál fue su primera reacción? De sorpresa, o sea, yo no esperaba que en el siglo XXI siguiéramos con esa retórica de los años 60. No esperaba tampoco una retórica tan violenta, ¿no? De una confrontación tan dura, tan alejada de la realidad, tan pasible de abrir tantos francos de crítica, porque las primeras críticas no surgieron de la oposición, las primeras críticas surgieron del propio oficialismo, de gente que se manifestó sorprendida por los dichos de la señora Villar. Así que realmente yo espero que corrija el rumbo y que aportemos todos a un debate positivo y enriquecedor, que creo que es lo que va a necesitar esta campaña. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, pero la producción acaba de encontrar ese fragmentito de lo que decía Conrado Hughes. A ver, ¿qué nos decía nuestro calificadísimo panelista hace cuánto tiempo? No, lo dije muchas veces, me parece. Bueno, sí, pero esta No, fue no reciente. lo sé. Esta fue reciente, a ver. A ver. Ahora, ¿la situación interna de Uruguay deriva entonces del contexto externo? Claro, lo el que punto ocurre- es, ¿la situación regional es nuestro principal problema? No, Porque los dos no, lo ponen no, como no. principal, No, nuestro como principal tema a problema charlar. es que no viene. A ver, No viene habíamos llegado, inversiones. no viene una sola inversión nueva. Es más, la única que están blandiendo y que va a venir después que nosotros, los ciudadanos, metamos 2.000 palos para poner el maldito tren, ¿tá? Que yo vuelvo a reiterar, no se va a terminar nunca. Resulta que tuvieron una discusión la semana pasada. ¿Cómo que no se va a y terminar nunca que el tren? el tren no lo van a terminar porque después que hayan gastado los primeros 1.200 millones, se van a querer matar. Además hay cambio de gobierno, porque todo esto se calculó mal. No le coincidieron los tiempos políticos con los tiempos económicos. Igual nadie de la Sacaron- oposición se está quejando, ¿no? No, ¿quién? Nadie de la oposición se está quejando. Yo no soy de la oposición, yo soy No, un te ciudadano digo. que protesta contra el gobierno. Suscribo íntegramente todo lo que dije. ¿Aún la frase que está en el gráfico? Sí, aún la frase que está en el gráfico, porque lo que hemos asistido hoy es lo que en inglés se llama wishful thinking. A ver. Quiere decir, pensamiento esperanzado. Lo único que hizo, vamos a entender cómo son los dos actores en este proceso.
hay una gran empresa internacional finlandesa cuyo presidente Jussi Pesonen en la mañana de hoy le informó a sus 92.000 accionistas que son dueños de 500 millones de acciones, porque es una empresa pública en la acepción internacional, es decir, es una empresa que los dueños es cualquiera, es usted, soy yo, es el vecino de enfrente, y les dijo: vamos a hacer una planta y vamos a invertir 3.000 millones por una planta que tenemos en Uruguay, complementando la anterior que teníamos, que produce 1.200.000 toneladas, va a ser una de 2.100.000. ¿Por qué? Porque el gobierno nos ha prometido, ya firmó en el mes de mayo el contrato con una compañía seria, fabricante de trenes, y nos va a hacer el tren, porque nos ha concedido una parte del puerto que pertenece a la Administración Nacional de Puertos y nos sacó a un muelle de pesca para el cual tenía hasta adjudicatorio la licitación y nos lo da a nosotros y vamos a invertir 300 millones. Nos van a comprar un terawatt, 72 millones de dólares por año de energía eléctrica a $72 más los ajustes en los próximos 20 años, y por eso vamos a hacer la planta. Mientras tanto, necesita que el gobierno del Uruguay haga todas esas cosas que dice que va a hacer. Bien, por una economía de Yo tiempo. no creo en el gobierno del Uruguay, pero además, no porque crees ha negociado... ¿No crees entonces en la instalación de esta planta? No. ¿Es utópico o es una...? No es utópico. A ver, esa es la intención. Sí. Esa es la intención, pero la realización, fíjese, las obras tienen que empezar... Tiene que estar las cosas andando. ¿No va a haber UPM2? Yo creo que finalmente no va a haber UPM2. Lamento muchísimo, aclaro, porque sería muy bueno tener UPM2 negociado con dignidad y no como se hizo. Eleonora, ¿qué decías? No, le preguntaba a Connie si cuando él decía que el gobierno uruguayo no iba a ser capaz de poder desarrollar todo esto que tenía que desarrollar, hablaba de este gobierno que se termina en 6 meses o 7 meses, 8 meses, o hablaba del gobierno que va a venir, que no sabemos todavía de qué color va a ser ni quién va a estar al frente. Por lo tanto, no sé si es una desconfianza en el país, en el Uruguay, en sus instituciones. En las condiciones que se negoció. Bueno, por eso, hubiese estado bueno que aclarar todos esos puntos. Yo creo que, a mí me parece que es innegable que es positivo que se construya esta planta de UPM por todo lo que va a generar. Nosotros estamos con un problema de creación y generación de puestos de trabajo, esto los va a generar. Nosotros tenemos desde el año 87 una ley de forestación en la que todos los gobiernos desde el año 87 han trabajado o han intentado tener proyectos para fomentar justamente la forestación en nuestro país, y lo han hecho, y esto forma parte de esa cadena. No me parece que sea aislado de esa ley que ya tiene casi 30 años o más de 30 años. Me parece que el mensaje de que una compañía como UPM se venga a instalar o manifieste su intención de instalarse en Uruguay hace creíbles a las instituciones de nuestro país, y creo que esos son grandes mensajes. Me parece que es muy positivo en ese sentido. Diputado Penades, ¿usted confía en la instalación? ¿Hay que revisar algo si eventualmente el gobierno del Partido Nacional... A ver, acá hay varias cosas. La noticia en general es positiva. O sea, que el Uruguay reciba la intención de una inversión de esa magnitud es positiva. Hay cosas que evidentemente no se han hecho bien. Lo primero es la opacidad con la que se ha negociado. ¿Dónde advierte mayor opacidad? Al Parlamento no se le ha ido a informar nunca. Al Parlamento no compareció nunca nadie a informar sobre los contratos que se firmaron. Luego, la representación del Estado en manos de quien no tiene ejercicio de la misma, que es el secretario de la Presidencia de la República y el director de la OPP. O sea que desde el punto de vista jurídico, los convenios firmados pueden ser discutibles en cuanto a su viabilidad legal, porque la representación del Estado no la ejerce ni el secretario de la Presidencia ni el director de la OPP. Tercero, porque la contraparte en la negociación que se ha autoimpuesto en Uruguay es realmente leonina. Entonces, en base a todo eso, la noticia de la inversión es buena, las consecuencias esperemos que sean positivas. La negociación ha sido mala
y de la que no conocemos todos los detalles. Negociación sobre la que no puede darse marcha atrás, en principio, Bueno, no, sea cual sea el gobierno. No, marcha atrás no se puede. El propio convenio dice tener cláusulas que permiten la revisión. Ahora, Vamos, sí. un dato que me parece muy importante por lo que se decía, Sí. que creo que son de justicia manifestar. La inversión de UPM se logra gracias a una política de Estado en la que sistemáticamente el Frente Amplio votó en contra. La ley de forestación, el Frente Amplio la votó en contra. La ley de zonas francas, el Frente Amplio la votó en contra. El tratado de protección de inversiones con Finlandia, el Frente Amplio lo votó en contra. Así que entonces, el marco en el que se construye, la ley de puertos, el Frente Amplio la votó en contra, se manifestó en contra en su momento de la inversión con la que se construía la primera planta papelera en el Uruguay. Entonces, la noticia es positiva, está en el marco también de reivindicar que la acción por la que en el pasado se opuso sistemáticamente el Frente Amplio es la que ha permitido por esa política de Estado dar frutos que ojalá terminen concretándose. Vamos a hablar con Gabriel Mazarovich y con Óscar Andrade de este último aspecto que mencionaba el diputado Penades. Hay datos del sondeo de opinión de todas las voces que ya estará manejando Jimena Savaris. La que no puede opinar y seguramente no tiene mucho interés porque está en otra actividad es Viviana Ruggiero. También aquí tenemos a la producción trabajando sobre las fotografías de Viviana. Aquí quedo yo, digamos, ocultando a esta maravillosa, este rostro maravilloso, distendida en Turquía, en este, Yo te en iba a este caso en decir, Estambul, ¿no? eso debe ser Estambul. Cara, sí, es Estambul, Santa cara de Sofía. vacaciones, sonrisa a pleno. Ojalá que la mantenga cuando esté acá. Bueno, un saludo especialísimo a Viviana Ruggiero. Óscar, lo que decía el diputado Penades, y también quiero ir con Gabriel más adelante, es efectivamente así. Sistemáticamente hubo una oposición del Frente Yo me Amplio quedé con para Connie, votar que estos. es un hooligan. Estoy más bueno, acostumbrado Connie- a debatir con Connie. Connie es un patriota, Claro, pero lo que soy dice un hooligan. Penades. A ver, yo no creo que la instalación de la planta sea la salvación. No creo. Ni tampoco creo que la instalación de la planta sea la muerte del Uruguay. Y en general entiendo que las condiciones que imponen los grandes grupos económicos en América Latina, que son condiciones de exoneraciones tributarias extraordinarias, son parte de lo que explican la desigualdad en América Latina. Ese es un problema, pero no lo pienso yo, lo dice la OCDE, lo dice la CEPAL. Instalada la planta tenés que maximizar las potencialidades a favor, esto es la red de proveedores, la participación de mano de obra nacional, la formación, minimizar los impactos negativos, estos son los controles ambientales, generar condiciones para que se desarrolle toda la cadena y se pueda profundizar la cadena y no solamente una parte, o sea, generar condiciones para mejorar las condiciones en toda la forestación y no solamente en la parte del proceso industrial, incorporar valor agregado. Pero buena parte de los propósitos que están acordados después están en tensión. O sea, después van a estar en tensión. O sea, ¿cómo logramos armar una red de proveedores para que la pequeña y mediana industria participe del proceso hacia la planta? Bueno, es parte de un desafío. ¿Cómo generás componentes de innovación? Lo que es positivo, que creo que hay que resaltar, es que es parte de una infraestructura para una zona del país de las más deprimidas y pobres. Oh, tú sos de Tacuarembó, pero es una zona donde los niveles de educación son los más bajos, es una zona donde los niveles de PBI por cápita son los más bajos, las posibilidades de trabajo de calidad son los más bajos, y esos son componentes a atender. Mi parte más crítica del acuerdo fue el año pasado, lo dije públicamente y lo digo ahora, es que en el acuerdo laboral, pero en esto la oposición solamente me ofrece cosas peores, porque en realidad el pronóstico de la calle en ADM, que yo lo pondría más que el de Connie, fue decir, miren, la planta no se va a hacer si no se deroga el decreto de las ocupaciones. Y lo aplaudían, ¿no? O sea, y yo tengo la lapicera para derogar el decreto de las ocupaciones porque él entiende que las ocupaciones son el problema laboral principal de una planta de esas características. Ahora, bueno, claramente le erró en el pronóstico como le erró Connie con respecto a que no se iba a hacer. La discusión que tenemos creo que es otra ahora. Es decir, bueno, ¿cómo maximizar las potencialidades que tiene la planta? Minimizar los impactos que potencialmente pueden ser negativos. Y en eso hay mucha ingeniería todavía para... Bien.
A ver, dame los primeros números de la noche. Adelante, Jimena, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches, Daniel. Un placer saludar también a nuestros televidentes que ya los estamos invitando a participar del sondeo esta noche. Hoy tenemos 2 sondeos y vamos a conocer los resultados de los primeros. Les preguntamos acerca de esta gran inversión que se concretó en nuestro país. Si conocen sobre el tema, usted desde su casa está a favor, está en contra, y les vamos a dar los primeros resultados. Un 23% de los que están votando en Twitter afirman no saber nada sobre esta inversión de UPM. Un 28% se expresa a favor y un 49% dice estar en contra de UPM, Daniel. Bien, allí está planteado. Leonardo Lucci, después con Adriana, porque este tipo de noticias genera un impacto en el humor, ¿no? En la concepción más importante que tiene el humor, ¿acaso? ¿No? El humor o el mal humor social, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Decías, Leo. No, siempre me sorprendo de los datos que se aportan a través de la gente. 49% en contra de la inversión de UPM, cuando hoy lo que asistimos fue un discurso muy homogéneo, primero de felicidad de parte del gobierno, que obviamente salió a gritar esto como un gol, porque venían trabajando desde hace mucho tiempo, y la oposición, porque hay gente en la oposición que puede llegar a la presidencia, también está aplaudiendo esta inversión. Yo lo que quería era simplemente, capaz que está reflejado después en el discurso, pero recordar que hay algunas voces de los ambientalistas, sobre todo, que sabés que a mí me parece, a veces tomamos a los ambientalistas como los locos molestos que andan ahí en la vuelta. No, pero están manejando información muy sensata. Exactamente, y a mí me parece que tendríamos que escucharlos un poco más, en este caso a los ambientalistas que están diciendo: no hay tanto problema con la inversión, sino ojo con el agua, ojo con el tipo de árbol que precisan para esto, el agua subterránea, el agua del Río Negro que ya está contaminado. Simplemente quería, más allá de lo positivo que puede hacer una inversión, sobre todo para un país que necesita plata, que necesita mejorar los niveles de empleo, también escuchar un poco más el reclamo de esta gente. Vos sabés que hoy me pasó escuchar a Alejandro Nario, que es el director de Medio Ambiente, y a Raúl Viñas, que es el integrante del MOBUS, que es uno de los activistas más potentes, y también he escuchado en alguna oportunidad a Onir Sartú. Son planteos, vos después podrás considerar si son más o menos, atendibles o compartibles, pero son sensatos, son claros, ¿no? Y me parece que hasta un debate, en términos además muy civilizados, vendría muy bien entre Viñas y la Dinama, por ejemplo, ¿no? Nario en este caso. Yo no sé si se trata de debate, porque me parece que las cuestiones del medio ambiente no hay que debatirlas. Bueno, hay que debatirlas, sí. ¿Sabes por qué? Porque acá hay una polémica, Eleonora, ese es el punto. Están polemizando y por un lado Nario da las más absolutas garantías y uno le cree, y sin embargo cuando escucha a Raúl Viñas te eriza la piel. Es que eso es lo que yo te quería decir, Daniel. Acá lo que nosotros como uruguayos nos merecemos es tener instituciones confiables que puedan dar los controles necesarios para que esto se efectúe como se debe efectuar. Porque el mundo no va a poder avanzar si nosotros decimos no a cualquier tipo de intervención por cuestiones vinculadas al ambiente. Tenemos que cuidar sí o sí el medio ambiente, pero tenemos que confiar en las instituciones, no solamente en Uruguay, en el mundo, en las instituciones que controlen. Nosotros en Uruguay siempre hemos tenido problemas para llevar adelante los controles, no solamente de esto, sino de todo, hasta los controles en el tránsito. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos en ese sentido, porque no somos buenos controlando. Pero creo que tenemos que poner las baterías ahí, en ser mejores controlando para poder dar garantías, porque si no, si vamos a decir no vamos a intervenir porque no vamos a poder hacer los controles necesarios, no vamos a avanzar nunca. Me parece que lo correcto sería incrementar nuestras energías en todo lo que tiene que ver con los controles para que toda la ciudadanía tenga garantías. Desde ya, y además allí hay que poner énfasis en el interés que tiene, en este caso el propio Alejandro Nario, en dotar de más recursos humanos a su dirección. Gabriel. Yo creo que con esta noticia hay por lo menos 2 dimensiones. Una dimensión tiene que ver con la importancia de una inversión de esa magnitud, en un momento en que hay una retracción de la inversión directa extranjera y productiva más en toda la región y en toda América Latina, donde no hay. Y esa noticia es una buena noticia. Segundo aspecto de esta primera dimensión, tenemos problemas de generación de trabajo, mucho menos que lo que teníamos antes, todavía estamos en totalmente manejable, pero la generación de cerca de 10.000 puestos de trabajo
de manera directa o indirecta y la movilización en un lugar muy deprimido del Uruguay que necesita la descentralización productiva también, es una buena noticia indiscutiblemente. Tercera cuestión de esta dimensión, y ya termino para no ser largo, pero es un tema interesante este, me parece que es un problema muy concreto, inclusive de polémica con el material del Departamento de Estado de Estados Unidos, que decía que con los sindicatos como los que teníamos y con el poder de los sindicatos que teníamos en Uruguay era imposible que hubiera inversiones, ¿no? Y que había que destruir los sindicatos prácticamente para que hubiera inversiones. Bueno, es otro mentis también a la Embajada de Estados Unidos. Ahora, al Departamento de Estado, para ser más preciso, para no pegarle a la Embajada, que fue la semana pasada. Pero hay zonas de tensión, claramente hay zonas de tensión. Una zona de tensión es el tema ambiental, sin ningún lugar a dudas. La necesidad de que haya garantías de eso es muy importante. Yo creo que en este acuerdo hay muchas más garantías que las que había cuando se firmó el de Bosnia, muchas más. Y que tenemos la experiencia del control de Bosnia y de Montes del Plata. Un aprendizaje así. Pero termino con esto, que a mí me parece importante. Creo que hay que tener garantías, que hay que escuchar y que hay que plantear. También es clarísimo que el Río Negro está contaminado por el agronegocio y el gifosfato, no por la celulosa, ¿no? Y que también tenemos que controlar eso y también tenemos que discutir eso, y que es mucho más dañino. Hay que hablar del ciclo completo medioambiental. Por ejemplo, uno de los problemas grandes, ya termino, del desafío de la humanidad medioambiental es la sustitución del plástico, ¿no? Es terrible para todo el planeta. El plástico se sustituye con lo que produce la celulosa. Se tiene que producir si queremos ese ciclo de sustitución y de los problemas que hay. Y el otro es el laboral. A ver, yo creo que obviamente en una negociación como esta hay aspectos complejos y hay aspectos a desarrollar, pero creo que hay algunas cosas que se hicieron en ese terreno que no están bien. Bien, hay que decir también que en el caso de la contaminación está la extraterritorialidad, totalmente inabarcable, ¿no? Porque mucho de esto viene de Brasil también. Gustavo, sobre esa inquietud que existe respecto a aquellas medidas en el plano laboral que podría llegar a adoptar un gobierno del Partido Nacional. Las medidas son el respeto irrestricto a las normas nacionales e internacionales que garanticen, por un lado, el derecho a la agremiación y a la huelga y a todos los elementos gremiales que sean necesarios tener. Y por otro, la vigencia y el pleno derecho al derecho a la propiedad que tiene el propietario, el empresario, el industrial, de preservar sus bienes que son de su propiedad. Lo contradictorio de lo que se acaba de decir es que para el Estado está bien la ocupación en los lugares privados, empresas, comercios. Ahora, no se permiten en los lugares públicos. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que están mal en todos lados, que hay otra cantidad de medidas que se pueden adoptar para preservar. Ahora, que aquí hubo una negociación y que esa negociación, entre otras cosas, lo que terminó asumiendo es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a poner en esta empresa 2 oficinas, no me van a decir que lo hacen en todas las empresas uruguayas en las que hay más de 200 empleados. Ese es un caso que refleja que había una preocupación, que el gobierno no quiso cargar con el costo de lo que se le exigía por parte de la empresa y lograron transar de esta manera. Ahora, en este sector el gobierno logró un objetivo que en otros no logró. En el medioambiental no lo logró. Porque no nos podemos olvidar que la Dirección de Medio Ambiente fue presionada por la ministra de Vivienda para emitir los dictámenes rápidamente. En un Consejo de Ministros, el presidente de la República le exigió al Ministerio de Vivienda que terminara rápidamente los estudios medioambientales sobre la UPM. Así que, evidentemente, que aquí todos nos tenemos que comprometer, por supuesto, a la preservación del medio ambiente y de las exigencias de los más altos estándares. Tenemos un problema ambiental que es superior al de la instalación o no de la pastera en esa zona. Eso es innegable, que es de carácter regional, porque la contaminación de nuestros ríos no nacen en nuestros ríos, nacen en territorio brasileño y hasta en territorio, si quiere, hasta del Paraguay. Entonces, pero eso no quita evitar la responsabilidad que se tiene que tener por parte del Estado uruguayo, que en este caso no actuó con la severidad que debiera haberlo hecho. Gracias. Nos vamos al tema central. Me quedó pendiente simplemente eso del humor, ¿no? Estas noticias generan... Daniel, la sociedad uruguaya es una sociedad conservadora, ¿no? Los cambios le cuestan muchísimo, asumir las buenas noticias le cuesta muchísimo. Somos unos especialistas en encontrar siempre la parte vacía del vaso.
Creo que objetivamente esto es una noticia excelente, todo el mundo lo ha dicho, es decir, hasta la oposición ha dicho que es una buena noticia que vengan inversiones. Evidentemente que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, ¿verdad? Se aprende todo en la vida, las personas aprenden en la vida, también los gobiernos aprenden a gobernar y también es justo que las fuerzas políticas, vayan aprendiendo qué es bueno, qué no es bueno y se den el derecho a cambiar de opinión en relación con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que me pregunto es si el panorama verdaderamente es tan terrible, ¿cómo es que hay gente que está disputando el gobierno desde la oposición? Es decir, lo que me pregunto es si verdaderamente el cataclismo que se viene a raíz de esto es tan negativo. ¿Cómo puede ser que haya gente que quiera meterse en un país que tiene los problemas que ya sabemos que tiene, ¿verdad? Por el lado del déficit, etcétera, y además, tenga que lidiar con una cuestión de este tipo. Entonces, Daniel, yo te diría, si la gente no cree en Uruguay, creo que a esta altura es difícil, démosle un poco de crédito a Finlandia. Vivimos en un mundo globalizado. Finlandia llega a ser un desastre ambiental en Uruguay, el primer perjudicado es Finlandia, y son los inversores de UPM. Es decir, el prestigio de los países nórdicos justamente se ha edificado, entre otras cosas, sobre el cuidado a las personas, esos estados de bienestar y sobre todo, además, el cuidado del medio ambiente. Bueno, entonces creo que allí... coincido en que... grande va a ser acá primero y Finlandia rebota. Sí, no, el prestigio de Finlandia. ¿Y quién se queda con el problema del río? El problema... No, el primero es acá, después vemos todo lo demás y vemos la bolsa en Nueva York. Bueno, pero yo creo que ahí deberíamos aprender también de la experiencia de Botnia, ¿no? Es decir, finalmente, ¿cuáles fueron los impactos ambientales? También, apelo de nuevo a eso, ¿no? Aprendamos a reconocer, que esto es una buena noticia y que el nuevo gobierno viene con todas las tensiones y por supuesto que va a haber ante cualquier cambio con un pan debajo del brazo. Bien, ¿qué dijo Graciela Villar para disparar este debate que se generó en esta semana respecto a oligarcas y pueblo? Lo vemos. Compartir esta fórmula con Daniel supone salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión en el día de hoy, las conquistas que hemos trabajado durante estos 15 años frente a otra vez un brutal proyecto neoliberal que empieza con la calle y su frontera la tiene en Manini. Nos comprometemos, junto con el compañero Daniel, a pelear esta batalla que será la madre de las batallas, porque otra vez vuelve a ponerse entre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo. Y nosotros defendemos y representamos al pueblo. Bueno, y Vengan a aplaudir. Aplaudir de Antes, pie. aplaudo. Sí, aplaudís de pie, ¿no? Hubieras dicho exactamente lo mismo. No. Cada uno dice a su manera. Claro. Sí. ¿Conrado? No, a ver, Cada uno lo dice a su manera, pero dicen lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que hay intereses que están en juego claros. Cuando me toque lo voy a poner por ejemplo. La invocación a ser el pueblo es una invocación que está llena de complejos de superioridad. Y en realidad es histórico esto. Esto viene de la raíz marxista. Marx tenía ese brutal complejo de superioridad y lo fue transmitiendo, entre otras cosas, por circunstancias familiares. Él, Lenin, no tanto Stalin, que era de origen más humilde, el propio Trotsky, todos siempre consideraron que los que no entendían que ellos estaban al servicio de la causa popular eran de brutos e ignorantes que eran,
como los campesinos rusos, a los que Stalin encontró soluciones muy drásticas y muy eficientes, que los mató a todos. Y lo mismo hizo Pol Pot, el papá de Kim Il-sung, el abuelo de este el gordito de los cohetes. Digamos, es la esencia de ese complejo de superioridad, que es una superioridad muy desagradable y absolutamente incontrastable con la realidad. Porque fíjense, cuando alguien dice, porque ahora tenemos el brutal proyecto neoliberal del lacayismo, y ahora se les complicó porque ahora tienen que decir el brutal proyecto neoliberal del lacayismo más el irredento espíritu de los Chicago Boys que expresa Talvi, y todavía tenemos al general Manini Ríos, y el pueblo es ella, el pueblo es ella ofendiendo al pueblo uruguayo. Primero, porque a lo largo y ancho de la historia, el pueblo uruguayo se ha manifestado de diversas maneras y se ha dado para sí mismo un sistema de alternancia en donde no existe la casta de los esclarecidos, a pesar de lo que se creen. Por lo tanto, este discurso, por supuesto, los tiene a todos enojados, pero no va a pasar nada. Yo voy a un debate más terrenal. Hace unas semanas las dos gremiales rurales más poderosas del Uruguay, la Asociación Rural y la Federación Rural, violaron la ley. No se presentaron a la negociación colectiva. La ley de negociación colectiva no obliga a acordar, pero obliga a negociar de buena fe. Violaron la ley, no se presentaron. Ni un solo dirigente de la oposición mostró solidaridad en un Twitter, en un mensaje, en un comunicado, con los trabajadores rurales, miles de trabajadores rurales que quedaron sin negociación colectiva. ¿Es porque no estaban informados? Si esta violación de la ley era de un sindicato contra una empresa, ¿no tendríamos enardecidos tweets arrancándose los pelos acerca del desborde sindical? ¿Es porque falta empatía con el trabajador rural o es porque determinados intereses, igual que el año pasado, es reincidente? Hace un año pasó idéntico. Las dos gremiales patronales más duras contra los trabajadores más débiles, ni un solo comunicado de la oposición, diciendo, bueno, muchachos, cumplan con la ley. ¿O no es que el Partido Nacional va a defender los consejos de salario? Los de ahora, los que ahora le violan, ¿no precisa una declaración, al menos de solidaridad? No hay, porque en el fondo, en esencia, su concepción, Conrado la defiende claramente, su concepción es que el mercado resuelva todo. En el programa del Partido Nacional, 27.000 funcionarios públicos menos en el periodo de gobierno, que no explican bien cómo van a hacer, ¿no? Sin tocar educación, salud y seguridad. La cuenta no da nunca. En el de Conrado, 100.000, lo dijo acá una vez, tirando una bomba arriba, porque cada vez que hablas del derecho público, del derecho laboral, en la concepción conservadora se brotan. Por algo hubo que esperar que llegara el Frente Amplio al gobierno para que los trabajadores rurales tuvieran horas extras en su recibo, ¿no? Gustavo. Realmente a mí me sorprende muchas veces esas interpretaciones históricas tan antojadizas y tan miopes. O sea, decir que en el Uruguay no hubo avances sobre la legislación laboral hasta que llegó el Frente Amplio es una mentira tan gigantesca, pero tan gigantesca que no aguanta la menor resistencia de análisis. Decir que los trabajadores lograron avanzar sobre sus derechos en los últimos 15 años no es verdad. ¿Que han avanzado? Sí, por supuesto que han avanzado. Como han avanzado en otras oportunidades Pierde también. cualquier examen en de derecho otras laboral. oportunidades también. Lo que no se puede sostener es ese concepto fundacional, porque es mentiroso y ofensivo. Que se pueden tener matices, por supuesto que sí. Ahora, decir que nosotros, que los partidos tradicionales representamos a la oligarquía, no es verdad. Son cortes verticales de la sociedad. Son partidos tremendamente democráticos, con una composición de lo más heterogénea. Y si no, vayan y miren los comportamientos electorales de la gente. Que los partidos como los nuestros votan en todo el país, en todos los barrios, hay gente rica y hay gente pobre. Ahora, lo sorprendente de esas posiciones son que están siendo sostenidas por quienes integraron un gobierno en el que nunca en la historia del Uruguay se extranjerizó tanto la tierra como en este periodo. Nunca en el Uruguay se logró la extranjerización de todo lo que tiene que ver con el aparato productivo.
No queda un solo frigorífico uruguayo, no queda un solo molino arrocero uruguayo. Se han perdido lugares estratégicos en manos de lo que tanto criticaban que iba a suceder. Entonces, francamente, azuzar el cuco de guarda que vienen estos con su concepto neoliberal. Pero es bastante contradictorio porque quien dice eso integra un gobierno que hoy está festejando el ingreso de una inversión extranjera de una magnitud gigantesca que hasta hace poco tiempo no apoyaban. Entonces, francamente, me parece que ese tipo de contradicciones son las que invalidan el razonamiento que permiten ver ese concepto binario, los buenos de un lado, los malos del otro. Sí, a veces hay una tendencia además a bastardear algunos conceptos, ¿no? Ya voy contigo, Eleonora, y además quiero, por favor, de Adrián algún comentario. Pero vayamos entonces para que podamos cabalmente comprender el sentido de los términos que se están utilizando y que a veces se banalizan. ¿De qué hablamos cuando mencionamos oligarquía? Bueno, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Hay una segunda acepción, grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. ¿Fue antojadiza la elección de estos conceptos, Adriana? Bueno, no. No fueron antojadizas en la medida en que remiten efectivamente a la historia, la propia historia de Uruguay, a la propia historia del Frente Amplio y al mismo tiempo a una manera de popularizar cierto tipo de pensamiento que le quiero comentar a Connie que no es exclusiva del marxismo, ¿no? Es decir, todo el siglo XIX fue un siglo de generalizaciones, un siglo de tratar de ver que la historia, es decir, de generar una teoría única sobre la historia, sobre la sociedad, sobre la modernidad que estaba apareciendo. Y bueno, del mismo modo que estaba Marx, también estaba el positivismo spenceriano, o también estaba... Pero no están más. Y en ese momento nacen, todo un conjunto de teorías que me acuerdo que Hinkelhammer decía que se reducían a una sola, que es la utopía de la espontaneidad del orden social, ¿no? Es decir, tanto de alguna manera el comunismo como el liberalismo y el anarquismo y más recientemente el libertarianismo, apuestan a que el Estado no exista más, en definitiva. Entonces, Graciela tomó esa dicotomía, sobre todo, ella dijo que remitió al discurso de Liber Seregni en el año 71, y hay algo que es evidente, que en toda sociedad donde hay distintos grupos sociales y esos grupos además a veces forman clases sociales e intereses, grupos de intereses, esos grupos de intereses tienen distintos intereses efectivamente y muchas veces son contrapuestos. Entonces de lo que se trata es ver cómo en su versión más clásica esos intereses se contraponen y los grupos luchan entre ellos, y en las versiones mucho más recientes, cómo esos intereses logran articularse, ¿no? Es decir, de modo más, digamos, gramsciano, o de un modo más recientemente todavía más dialógico, de diálogo y de articulación, porque es evidente que los trabajadores necesitan quien los emplee, es evidente que en este mundo globalizado de hoy, donde los capitales van de un lado para el otro, necesitamos retener a personas que se comprometan con el mejoramiento ganadero, con la inversión productiva, que dejen los capitales financieros en Uruguay y no se los lleven a otro lado. Es decir, creo que fue mucho más preciso en eso y mucho más fino Daniel cuando dijo: sí, efectivamente existe la contradicción y es entre conservadores y progresistas. Claro. Que estuvo es un Leonardo, modo más... más elegante, ¿acaso? Sí, más elegante. Bueno, de decir estuvo esto. Leonardo Lucci con Daniel Martínez. Acá está la acepción del término pueblo, ¿no? Ciudad o villa, población de menor categoría, conjunto de personas de un lugar, región o país, gente común y humilde de una población, país con gobierno independiente. Dice otra de las acepciones. Estuviste con Daniel Martínez hoy, después quiero ir contigo, Gabriel. Sí, hoy Daniel Martínez fue hasta la sede de Fernando Amado tratando de formar una alianza, de agrandar al Frente Amplio, por ahí va la estrategia, y en ese ámbito... No quedó nada claro igual, ¿no? Después de esa reunión.
Bueno, no, le hizo la oferta No, a la apuesta gente. fuerte. Le hizo apuesta muy fuerte. Le hizo la oferta a Amado y su grupo UNIR, se llama ahora, de que formen una alianza político-electoral. El grupo de Amado va a tener Una que alianza responder. político-electoral, pero que vote por fuera del Frente Amplio. Claro, por ejemplo, nosotros podemos formar una lista al Senado, suponete, técnicamente se permite, ¿no? Ponemos Daniel Martínez presidente, Frente Amplio, ahí el lema, y después va la lista con nuestros nombres. Irían las listas con Amado y toda su gente. Es una especie de alianza electoral que eso después genera también compromisos, obviamente, para gobernar, si es que gana el Frente Amplio. Pero la estrategia de Daniel Martínez es agrandarse. En ese ámbito yo quería comentar, fue que los periodistas le pudimos preguntar a Daniel Martínez, bueno, ¿y cómo es esto de Graciela Villar, de oligarquía y pueblo? ¿Cómo? A mí me parece que Daniel Martínez trató, creo que lo podemos escuchar ahora, ¿no? A ver. Me parece que trató de bajarle las revoluciones, pero después quería hacer un comentario porque hay una estrategia también Y además quiero hacer un de comentario. Graciela Villar. Está ¿no? bien, está muy bien. A ver, ¿qué decía Martínez? Hay momentos que la pasión puede llevar a... Pero digo, ten muy claro, nosotros no nos gusta demonizar a nadie. No nos gusta hacer caricatura. Gracias, muy amables. Eso. Pero muy bien, ya lo dijiste tú, no me hagas porque de repente no me sale. Lo importante, digo, es saber que nosotros estamos para construir, para respetar a los que piensan diferente y para debatir ideas sabiendo que tenemos proyectos diferentes. Eso no tengo ninguna duda. Lo que implica también, son diferentes, pero a su vez no estamos para demonizar a nadie. ¿Están armonizando discursos con Villar en ese sentido? Ya lo vuelvo a decir, lo que expresé y lo que pensamos. ¿Pero Gracias. habló con Villar para decirle que eso no era el camino que a usted le convenía? Ya dije cuál es la posición y creo cuál va a ser el camino, que en realidad en el Frente Amplio estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que los dichos de Villar responden a lógicas electorales. Martínez tiene un rol dentro de la fórmula del Frente Amplio y Villar tiene otro rol dentro de la forma del Frente Amplio. No le hablan los dos a los mismos públicos y todos los partidos necesitan, si quieren ampliar su espectro de votantes, hablarle a públicos diferentes. Es como decía Adriana, está cumpliendo un papel. No, yo no sé si es un papel, yo creo que ella representa, ella es eso. Villar entra a los asentamientos y es adorada. O sea, me parece que no es algo impuesto. Yo creo que ella es así, pero además está ocupando ese lugar que tiene que ocuparlo alguien. Pero lo que a mí me parece de todo esto es que a veces en esta lógica de lo electoral se confunden ciertos conceptos y se lleva errores a toda la población, y no solamente por parte de Villar, que dijo estas palabras, sino por parte de quienes están discutiendo alrededor sobre esta cuestión de oligarquía y pueblo, estas personas que también están discutiendo si las personas que votan a la izquierda pueden utilizar una marca u otra marca, o si las personas que votan a la izquierda pueden ir a comer o no a determinado restaurante, y eso me parece que lo que hace es hacer una discusión absolutamente banal, cuando se tendría que ir hacia otro lugar y no hacia discutir si votar a la izquierda tiene que ver con eso o no. Bien. Porque además también reconozcamos que Uruguay no es un país de una oligarquía fuerte. El Uruguay no se formó en base a las oligarquías. El Uruguay se formó de otra manera, más allá de que existen y son reconocibles. Pero no es una característica uruguaya como lo es, por ejemplo, en la Argentina, la existencia de una oligarquía con determinada fuerza. Claro, Entonces, me y hay parece quienes que han hecho no hay que una suerte de confundir algunos contraste con Beatriz Argimón, ¿no? Han pretendido hacer el contraste, Gustavo. Sí, me parece que además ese contraste lo hizo la propia Villar. O sea, se plantea desde un lugar, en el mismo momento, yo no entiendo eso de que en la fórmula se puedan complementar en los mensajes, porque si usted en la fórmula tiene a alguien que lo que es agraviar al resto de la oposición o a los demás partidos con lo que el candidato a presidente pretende dialogar, es muy difícil. O sea, los contrastes se tienen que manejar de otra manera, no en cosas en las que se manifiestan posiciones tan antagónicas. Porque la desautorización de las afirmaciones que recién acabamos de ver del candidato del ingeniero Martínez son evidentes. Dice, bueno, la pasión logra hacer. O sea, no está de acuerdo con lo que dijo. No lo dice enfáticamente ni directamente. Pero lo que no puede construirse es una dualidad en la cual desde un mismo partido político se llama al diálogo y por el otro lado se le insulta con los que se pretende dialogar, porque eso es muy difícil de construir. Y en ese sentido creo que Beatriz Argimón cumple un rol distinto
Es un rol cuya experiencia política le permite ser una mujer de diálogo, de construcción, de una amplia militancia social que también presenta la alternativa. Gabriel. Yo, mira, le decía a la producción hoy cuando hablábamos que yo para este tema me preparé 8 carillas y para UPM una, ¿no? Y para trabajar. Primera cuestión, a ver, sobre la novedad o no del debate. 17 de agosto de 2014 se lanza la candidatura de Marcos Carámbula al Senado en la 1001 en Las Piedras, y Marcos Carámbula dice la contradicción en el 2014 es entre oligarquía y pueblo. Se armó un escándalo mucho más grande que este. Yo rescaté editoriales del País pegándole, diciéndole que era arcaico. El editorial del País terminaba así, editorial del 31 de agosto del 2014. Alguien le tiene que decir a estos redividos radicales que así no se ganan elecciones. Este planteo de oligarquía-pueblo es un planteo de Seregni en 1971 en la explanada municipal. Tan antiguo no es porque Jeffrey Winters, de la Universidad de Illinois, insospechado de ser marxista, polpotiano y todo eso que dice Connie, no, ¿cómo? Está lleno. Las universidades americanas están llenas de polpotianos. Un libro que se llama Oligarquía. Y explica el peligro de un gobierno oligarca en Estados Unidos y en Europa, hoy, no en el siglo XIX, ahora. Entonces, yo lo que digo es, el criterio oligarquía, esa es la definición del diccionario, el criterio político es el poder ejercido por un reducido grupo de personas de una clase privilegiada. Hay que ponerle el apellido, porque si no... Entonces, acá en Uruguay es cierto lo que dice Leonora, pero yo tengo una cosa. Según un estudio, porque yo, 2 datos de la realidad, para que no sea solo... Porque además no es insulto, es categorización política. Entonces el economista Mauricio de Rosa analiza la concentración de la riqueza en Uruguay y dice que aproximadamente, para hacerlo resumido, aproximadamente 25.000 personas poseen el 25% de la riqueza y 2.500 poseen el 14 o el 15% de la riqueza en Uruguay. El problema es cuando esas personas que hablábamos el programa pasado de que está bien criticar al gobierno, pero reducir el poder al gobierno es un error, el poder tiene muchas más formas que el gobierno, el poder económico, la concentración de la riqueza, y este amigo Jeffrey Winter, que no es marxista, dice que los problemas de un régimen oligárquico tienen que ver cuando se concentra el poder económico y se lo usa para la influencia política, o al revés. Se usa el poder político para fortalecer el poder económico, que es lo que hace Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, un dato nada más, la composición de las bancadas parlamentarias, es cierto lo que dice Gustavo Penades. Esto no hay que decir que todos los que votan el Partido Nacional son oligarcas, los que votan el Partido Colorado son oligarcas, o el Frente Amplio. Eso es una lectura, sería una lectura absurda. Pero, por ejemplo, en el Partido Colorado el 60% de los parlamentarios son profesionales liberales o asesores de empresa. En el Partido Nacional es un 32% y es débil en el FA con un 17%. En el Partido Nacional, los productores rurales y empresarios tienen más peso que en el resto de los partidos, un 20%. En cuanto a los trabajadores, son un 38% en el FA y no llegan al 10% entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Entonces, yo lo que me refiero, esto es de un estudio que cita Constanza Moreira entre la izquierda en el gobierno y entre la protesta y el concepto. Termino con esto. Sí. Yo lo que digo es, hay datos de la realidad de que hay un sector político que concentra poder económico, un sector económico que concentra poder y que quiere. Yo creo que en estas elecciones está en discusión si quienes detentan el poder económico, que están amplia y mayoritariamente representados en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, concentran también el poder político o no. Y esa es la discusión que está planteada en los grandes términos en esta elección. Connie, tengo 2 consejos después de Jimena, voy con Connie y luego con Gustavo Penades. Sí. El 23 de julio del año 2019, el título, esto es tomado de Granma, y es tomado de una edición de 8 de diciembre del 2016. Hay una foto de Chávez haciendo la venia y Maduro nos esclarece y dice: la pugna en Venezuela es entre la oligarquía y el pueblo. Maduro aseveró
que la batalla económica en Venezuela se expresa en dos modelos. El parasitario, nosotros somos el parasitario, ladrón y especulativo, y nuestros amigos venezolanos que están en Montevideo también lo son, frente al revolucionario que crea riquezas a través del trabajo, como les decía, desde los viejos tiempos de don Carlos Marx, el complejo de superioridad, pero le viene hasta el chofer de bondi. Ustedes se dan cuenta, y esta es la tapa del diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Aprovecho para hacer una nota histórica. El primer autor de un libro que se llama Oligarquía y Pueblo es un viejo intelectual, escritor y cientista social argentino que se llamó don Rodolfo Puiggròs. Don Rodolfo, nacido en 1906, en el año 65 escribió un libro. Por supuesto, él era comunista, ferozmente comunista, y en los 40 se cambió de comunista a peronista, es decir, salió de Guatemala y se fue a Guatepeor. Y ahí escribió en 1965 un libro que se llama literalmente Oligarquía y Pueblo. Voy con Penades después. Dame consejos, por favor, Jimena. Dame consejos, por favor. Daniel, quiero contarles algo. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate al 0800 89 39. De vos depende cómo querés vivir cuando seas mayor. Mirá. Cuando sos joven no tenés tiempo que perder. La vida es ya, querés vivirla a 1000. Un día llega la pareja, hijos, y el tiempo empieza a no darte. Y te dicen, tranqui, lo que importa es el tiempo de calidad. Te volvés grande, mayor. Y ahí estás vos. Porque la vida es eso que te pasa a vos. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que se viene te puede encontrar desprevenido. No te distraigas. Pensá en vos. Pensate mañana, pero hacelo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Sí, es para vos que siempre estás pensando en los demás, ahora es momento de que pienses en vos mismo, así que aprovecha este nuevo servicio que tiene Acompaña. Y ahora tengo que hacerles otra recomendación, porque tu mejor plan está en Montecable. Más de 75 señales con el más variado entretenimiento, Pack HD, fútbol uruguayo y MC Go Live, porque teniendo tanto para ver, tenés que disfrutarlo desde donde estés. Quédate con la mejor opción. Sumá 20% de descuento con débito OCA y contratá Montecable. Llama al 2909-0000 o ingresá en montecable.com. Y ahora quiero recordarles que pueden seguir participando de nuestro sondeo de Twitter usando el hashtag Opino en TLB o encontrándolo en nuestra cuenta @todaslasvoces4. En este sondeo les preguntamos a ustedes si es justo decir que en octubre la elección se juega entre oligarquía y pueblo, como estábamos hablando hace unos instantes. Pueden participar hasta el final del programa y en un ratito vamos a dar los resultados. Notable, Jimena. Bueno, a propósito de consejos, tengo el mío. Llegó Fernando García Campi, que como siempre toma unas fotografías extraordinarias. Y ¿a vos te llegan, Conrado? ¿Todavía no? Bueno, tenés que darle mejor el correo, te equivocaste en la dirección. Gustavo Penades, sobre lo dicho aquí. A ver, un partido político se compone de gente de los más diversos orígenes. Nosotros no somos un partido clasista y no tenemos una concepción clasista de la actividad política ni de la militancia política. En el Partido Nacional, si todos los que integraran el Partido Nacional fuésemos oligarcas, este país andaría volando, porque está lleno de gente que vota, y hoy el Partido Nacional en las encuestas marca una intención de voto muy importante. Si toda esa gente fuera oligarca, quiere decir que este país está lleno de ricos. Y no es así. En el Partido Nacional hay productores rurales, empresarios, trabajadores, amas de casa, domésticas, desocupados. Pero esos datos y esa reflexión que hacía Pero Gabriel. esa reflexión que hacía está hecha y circunscrita sobre un tiempo hecha por la senadora Moreira, que tiene en esto una visión absolutamente sesgada de la realidad. Porque puede ser que existan muchos productores rurales en el Partido Nacional. Bueno, puede ser. Ahora, ser productor rural no es sinónimo de ser oligarca.
Porque no se dice cuántas hectáreas tiene, porque acá lo que inmediatamente aparece es, no, son estancieros de 50.000 hectáreas cada uno, y no es así. No existe. Yo, si vamos a ese nivel tan pobre del debate, lo llevaría al garaje del Palacio Legislativo a mostrarle los autos. Y se sorprenderían. ¿Quiénes son los que tienen los mejores autos? Pero si vamos, me niego a llegar a ese nivel. O sea, no me niego, por eso mismo. Pero lo que no se puede es sacar una conclusión que además de todo es tendenciosa y además de ser tendenciosa no refleja la realidad, que es que los partidos políticos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, estamos integrados o estamos dirigidos esencialmente por gente que tiene una situación económica acomodada que lo ubica en la oligarquía. Y eso no es así. Pero además, le voy a decir una cosa, para la concepción del Estado, de la actual administración, una persona que gana más de 49.000 pesos integra la clase social alta en nuestro Uruguay. Y esa viene el informe de situación económica y financiera que acaba de remitir el Poder Ejecutivo a consideración de la Cámara de Diputados. Está en el informe financiero, que una persona con más de 49.000 pesos por mes integra la clase alta de nuestro país. Adriana. Eso no es verdad. Bueno, algunas cosas, ¿no? En primer lugar, he sabido que nuestros partidos políticos son en general multiclasistas y que, bueno, efectivamente toman de varios lados. Afortunadamente, cada partido, es decir, afortunadamente tenemos una organización política en base a partidos y no en base a corporaciones o como muchos gobiernos fascistas han hecho en el pasado, ¿verdad? Es decir, la propuesta de Bordaberry, de hecho, fue justamente ese, ¿no? Es decir, sustituir los partidos políticos por corporaciones. Entonces, los partidos políticos no Don Juan reflejan... María, tómese el trabajo de Por favor, recordar. bueno, sí, perdón, es que yo soy de la generación donde Bordaberry, bueno, Era todo mi el respeto a don Pedro. Perfecto. Entonces, bueno, los partidos actualmente, los partidos en sí, no reflejan exactamente los intereses de las distintas clases. Y ahí quiero también decir algo. Cuando se habla de pueblo, el pueblo es una categoría mucho más difusa que la clase social. El marxismo verdaderamente se preocupa de la clase, ¿verdad? Y de ver los análisis de clase. En realidad analiza con la visión de las castas y ese es el gran núcleo central del error marxista. Pero también, Marx construía un concepto de clase en el cual, había una parte del pueblo, entre comillas, que quedaba excluido de eso, que era efectivamente el lumpenproletariado, aquellas personas que no intervenían en la producción, digamos, industrial, la producción del trabajo institucionalizado. Entonces, creo que desde ese punto de vista, la palabra pueblo hoy mismo remite a inspiraciones más populistas y yo diría menos marxistas en ese sentido. Es decir, a veces la gente que no pertenece al Frente Amplio o que no viene de tradición marxista tiende a pensar que, cuando hablamos de pueblo es marxismo. No. Es decir, es otra cosa, ¿verdad? Bien, pero además una cuestión que tiene que ver con lo de Graciela Villar. Yo creo que el problema que generó, el problema que se generó a partir de lo de Graciela Villar fue la expectativa que generó Graciela en un momento en que ella verdaderamente necesitaba legitimarse, porque la mujer cantada de alguna manera era Carolina Cose. Fue una técnica, digamos, para hacerse conocer de pronto. Pero al mismo tiempo las expectativas sobre ella eran muy altas, claro. Como gran oradora, ¿verdad? Hay un apunte de Leonardo, tengo pendiente a Óscar Andrade, por favor. Sí, Leo, contame. No, muy cortito. Tengo que hacer una pausa, además. Claro, no, muy cortito. Yo entiendo la profundidad de la discusión y estamos viendo las definiciones de oligarquía y pueblo y lo que decía Adriana, de que los partidos están conformados por gente de todas las clases, y también lo decía Penades. Pero a mí me parece que Villar, en realidad, está radicalizando el discurso y es como en el boxeo, acá el que pega primero puede pegar dos veces también. La habrán criticado ahora, se generó un debate fuerte.
Pero cuando ella habla de oligarquía, no está hablando de todo el Partido Nacional, está hablando de la calle Pou. Está hablando del candidato a presidente de los blancos. Tiene más votos. Entonces divide las aguas y dice, ¿a quién van a votar a ustedes? Al representante de la oligarquía, o sea, le pone nombre y apellido, la calle Pou, Antes o tenía a este otro otro candidato, que es el candidato del pueblo. Claro, pero seguía siendo oligarca. Oligarca. En el otro también Muy insulto. insultante. De la Edad Media viene con de la Edad Media. ¿A ti te gustaría que te... ¿Cuál es el insulto, Connie? Es un insulto. ¿Oligarca o puto? Oligarca puto es el insulto. A ver, seguimos, Leo, porque vamos a distraernos. No, está bien. Y es cierto que Graciela Villar necesitaba hacerse conocer porque, bueno, hasta Carolina Cose tuvo que ir a Google para ver quién era, ¿verdad? Porque nadie la recordaba tanto en su gestión de presidenta de la Junta de Edil. La izquierda hoy es muy fuerte por la izquierda, ella le está hablando a la izquierda. Pero en la izquierda, en ese sector del Frente Amplio, es fuerte y tiene a sus mejores remeros en la izquierda. Tiene a Andrade, tiene a Constanza Moreira, tiene a, no sé, el senador, el que vos me nombres, son todos el MPP, están todos más bien de este lado. Y el Frente Amplio, Marcos Otegui, y el Frente Amplio está perdiendo votos por el centro. Que el representante más del centro va a ser Daniel Martínez. Lo que me parece que fue una estrategia de radicalizar que le puede dar réditos o no, ya se verá. Vamos a hacer un análisis con Óscar Andrade de esto, porque además ahora está ya en su condición de ex precandidato y ahora pugnando por una banca en el Senado. Me agarra una úlcera si me da la palabra, estoy en eso. Sí, es con un verdad. cartel. Tenés razón. Estás colgado, estás en el banco. Sí. La pausa, comienza Andrade y además Eleonora discrepa con algo que decía Leo Luzzi, ¿no? Eso de los remeros por la izquierda, ¿no? Creo que fue por ahí. Bueno, pausa y seguimos adelante. Volvemos con el debate en vivo y ahora tengo más recomendaciones para hacerles, porque como ustedes ya saben, nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo, un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y ahora pensá en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión, no importa cuál es. ¿Sabes por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Barta. Barta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Barta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora cuando tengas que cambiar de batería ya sabes qué marca elegir. Barta, porque todo arranca con Barta. Y ahora sí, vamos a cerrar el sondeo de esta noche de Twitter porque ya tenemos los resultados. Hoy preguntábamos si les parece que es justo decir que en octubre la elección se juega entre oligarquía y pueblo. Vemos ahí los resultados. Un 18% de nuestros votantes en Twitter dice que sí, que es justo, un 78% que no y no sabe un 4%. Hoy les cuento que recibimos 3.142 votos. Bueno, notable, Jimena. Óscar Andrade. Sí, a ver, yo voy a insistir con un concepto. Graciela Villar es bastante más que esa frase. O sea, es una militante que viene de luchar contra la dictadura, de formar sindicato, de militar 25 años en Asamblea Uruguay. O sea, está difícil con esa trayectoria pensar que es la radical disparatada y de formar ahora un espacio de respaldo a Mario Vergara, que no creo que se lo pueda caracterizar. Pensar que la fórmula Martínez-Villar, o sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande para pensar que el riesgo es un riesgo de la radicalidad. Ahora, lo otro que me parece que está bueno discutir no es tanto la integración de los partidos, es la conducta de los partidos, porque el 1 de marzo asumen Martínez-Villar, y si no asumen gobierno, que tendría que ser un gobierno que estuviera articulado entre Lacalle, Sartori, Sanguinetti, Manini, Talvi, Novik, o sea, esos sectores estuvieron a favor del matrimonio igualitario o en contra, a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, a favor o en contra de la negociación colectiva, a favor o en contra de los consejos de salario. O sea, en definitiva,
¿A favor o en contra de la ley de responsabilidad penal? ¿A favor o en contra? O sea, no solamente cuando gobernaron, que yo todavía me quedé por saber si había solidaridad y crítica dura a la ARU o no había por parte del Partido Nacional con respecto a esta actitud de abandonar la negociación colectiva tan prepotente. Lo que digo es, cuando se tuvo que levantar la mano en una dirección o en otra dirección, aún en las cosas más mínimas. Mira, un ejemplo. La 18.516 es una norma que lo que estableció es que la obra pública le preservara un cupo para las personas que provienen del MIDES. O sea, para garantizar una salida de la exclusión social vía trabajo. Se votó en el Parlamento, se votó en diputados, se votó en el Senado. Penades era senador. Ni un solo voto de la derecha hubo para establecer un criterio de preservar un puesto de trabajo para las personas más vulnerables. Lo que quiero decir es, en última instancia, se defienden los intereses populares cuando se aprueban normas que contienen esos derechos o se defienden otros intereses y otros privilegios cuando se los niega, ¿no? A ver, el tema está laudado. El 78% de la gente que votó dice que el tema no es entre oligarquía y pueblo. Así que entonces... Los escuchas nuestros son muy de derecha y oligarcas. Bueno, no sé, pero serán o no serán. El tema está que está laudado. Sobre los demás temas que maneja Andrade, en muchos temas, los votos del partido, no fue que todo el Partido Nacional votó a favor o votó en contra, y no se puede estereotipar diciendo, bueno, en el Partido Nacional hubo gente que votó a favor o en contra del matrimonio igualitario. Hubo gente que votó a favor y votó gente que votó en contra. La inmensa mayoría en contra. Bueno, no importa, pero hubo gente que votó a favor. La inmensa mayoría. No, y ¿sabe los lo cuento que? con los dedos de una mano los que votaron a favor. Lo más importante es que se ha dicho que todos esos derechos no se van a tocar, que todo eso va a seguir vigente. ¿Quién está impulsando y entonces, el plebiscito contra la ley trans ahora? No, bueno, pero eso es una persona con un sector de la sociedad que tiene todos sus derechos. El problema que tiene usted es que a usted, cuando la gente no está de acuerdo con lo que usted dice, lo sataniza. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, hasta usted tiene derecho a expresarse de la manera que se expresa y toda la población lo puede hacer. Como soy profundamente demócrata, creo que utilizando los mecanismos que la ley y la Constitución prevé, se pueden utilizar seriamente. Entonces, no se puede decir cómo se van a poner de acuerdo estos, pero si se puso de acuerdo el Frente Amplio en los que están desde Astori hasta usted, que sostienen cosas diametralmente opuestas en algunas posiciones, va a ser mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo nosotros. Lo que es importante es que aquí hay un proceso que está demostrando que ha llegado la hora de una alternativa. Que el tema no es satanizar diciendo, cuidado que si llegan estos se terminan las cosas, porque no pasó. No pasó cuando ganó el Frente Amplio y no va a pasar cuando gane el Partido Nacional. Bien, eso es lo que tiene que generarse, es la tranquilidad de un intercambio democrático. Estamos cerrando, no quiero que te quedes con la discrepancia colgada, Eleonora, con lo que decía Lucci de los remeros de la izquierda. Ahí está, no, yo creo que hay un sector de voto no politizado, que no es el que capta Constanza Moreira o que capta ese sector de la izquierda, y me parece que está saliendo Graciela Villar a captar ese voto tal vez no tan politizado, con un discurso más encendido, más y me parece que hay un voto que el Frente Amplio ha perdido con otros sectores tal vez populistas, con el trabajo que hizo Sartori en algún sector de la sociedad, con algo que ha hecho el Partido de la Gente, y me parece que el Frente Amplio tiene que salir a buscar esos votos, que alguna vez tal vez lo votaron porque votaron a Mujica, porque se encendieron con un personaje de esas características, entonces tal vez está buscando o tenga que ir a buscar para ahí, y Graciela Villar tiene un carisma que puede pegar en esos sectores. Me parece que algo de eso puede llegar a ver. Notable. Bueno, les quiero agradecer a todos, estamos ya cerrando. Mirá quién estaba. Sí, voy entonces contigo, un brevísimo cierre. ¿Quién nos estaba mirando también desde Tacuarembó? Si tengo me acaban de decir, ¿no?, que acaba de enviar una fotografía, otra de nuestras queridísimas expanelistas. Allí está, Mónica Botero, en Tacuarembó. En campaña. Haciendo campaña en Tacuarembó, está con Antonio Chiesa, allí, el doctor Chiesa, y Freddy Ortega, gran jugador de fútbol de Tacuarembó. Adriana. No, yo quería hacer una acotación. Hoy se ha hablado de la composición del Parlamento, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Frente Amplio también es mostrar un cierto desprecio hacia el conocimiento especializado.
Yo diría que la intervención de Graciela Villar hubiera sido mucho mejor si posiblemente hubiera concurrido, no sé, solicitado el asesoramiento de algún experto en comunicación. Yo no sé si verdaderamente la gente que la adora en los asentamientos, esos 2.400 votos posiblemente, se sintieron representados por esto, porque evidentemente si estaban entre votar a Sartori y votar a opciones más populistas, evidentemente ¿Más allí... populista que Sartori? Dame una opción más populista que Sartori en esta elección. Bueno, mirá, se me ocurren nombres, pero no me gustaría entrar acá en este debate dentro del Frente Amplio. Pero lo que quiero decir es, no son los términos en que los plantea Sartori, ¿verdad? Entre oligarquía y pueblo, esa gente que vota a Sartori ya se sabe para qué opta, ¿verdad? Entonces, si esa es la opción, posiblemente voten a Sartori. Entonces, la cuestión es justamente cómo es que... por favor, no improvisemos la campaña, es decir, vamos a no improvisar, veamos justamente cómo expresar lo que queremos expresar y para eso nutrámonos de conocimiento, porque esa siempre fue la reivindicación de la izquierda, el conocimiento. Bueno, lo cierto es que generó un efecto directo y es que estamos debatiendo esa frase acá en Todas las Voces. Les quiero agradecer muy especialmente, muchas gracias, Oscar, por este regreso, muchas gracias a Diana Marelo, por supuesto, al señor diputado Gustavo Penades, Leonora invitada y Leonardo Lucci, que nos acompaña otro martes, ¿no? Sí, queda corto el programa, Queda muy, lo digo por las dudas. Muy corto, es verdad. Bueno, vamos a generar un espacio más, ojalá algún día. Bueno, señores, el reencuentro será el próximo martes aquí después de las 10:30 de la noche, en vivo por Canal 4. Que pasen bien.